La mayoría de las personas no se hace pobre por una mala inversión, se hace pobre por su edad. Mientras crees que vas bien y que solo necesitas ganar más, estás perdiendo millones de forma silenciosa por errores que tu cerebro comete automáticamente en cada década de tu vida. No aparecen en tu estado de cuenta, no duelen hoy y nadie te los advierte, pero cuando llegas a los 50 ya es demasiado tarde para revertirlos. Y aquí está la parte incómoda, no importa cuánto dinero ganes ahora, si no eres inmune a estos errores cronológicos, estás destruyendo tu riqueza futura sin darte cuenta. Soy Mateo, y hoy vas a descubrir los 30 errores financieros que le cuestan millones a las personas sin que se den cuenta, organizados exactamente por la etapa de vida en la que ocurren. No es cuánto ganas, es qué errores permites en cada década lo que define si te retiras con libertad o con estrés. Vamos a recorrer tus 20, tus 30, tus 40, tus 50 y la etapa final, para que entiendas qué decisiones parecen inofensivas hoy pero destruyen tu patrimonio mañana. Quédate hasta el final, porque el último error es el que puede borrar décadas de esfuerzo en muy poco tiempo. Y si quieres empezar a jugar este juego de forma defensiva y no seguir perdiendo dinero sin verlo, suscríbete ahora. Nos han hecho creer que el problema es ganar poco dinero y que la solución siempre es ganar más, pero esa idea es la trampa perfecta para mantenerte pobre aunque tus ingresos crezcan. La mayoría de las personas que fracasan financieramente no lo hacen porque ganen mal, lo hacen porque cada aumento de sueldo viene acompañado de nuevos errores que interrumpen el interés compuesto justo cuando debería acelerarse. El enemigo real no es el mercado, no es la inflación ni la economía, el enemigo es el comportamiento que adopta tu cerebro en cada década y que sabotea tu futuro sin que lo notes. La riqueza no se construye atacando, se construye defendiendo. Defender tu capital de la inflación de tu estilo de vida, de la presión social, del ego que quiere recompensas inmediatas y de la falsa seguridad que da un buen salario. Puede ser un atleta financiero que anota muchos puntos con su ingreso y aún así perder el partido porque recibe el doble en contra por decisiones mal tomadas. Cada error cronológico no solo te cuesta dinero, te roba tiempo, y el tiempo es el único activo que el interés compuesto no perdona. Cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de obsesionarte con cuánto ganas y empiezas a preguntarte qué errores estás permitiendo hoy que van a destruir tu patrimonio mañana. Porque el éxito financiero no es una carrera de velocidad, es un juego defensivo contra trampas conductuales diseñadas para que llegues tarde, cansado y sin margen de maniobra. Y ahora que sabes quién es el verdadero enemigo, es momento de identificar exactamente cuáles son esos errores en cada etapa de tu vida. Los 20 y los 30 no son décadas neutrales. Son el punto exacto donde se decide casi todo, aunque nadie lo sienta así cuando las está viviendo. En los 20 crees que tienes tiempo de sobra y en los 30 crees que ya vas tarde, y esa combinación es perfecta para cometer los errores más caros de toda tu vida financiera. Aquí no se pierde dinero de golpe, aquí se pierde por goteo, por decisiones que parecen normales, incluso responsables, pero que matemáticamente son devastadoras cuando se proyectan a 30 o 40 años. En los 20, tu activo más valioso no es el dinero, es el tiempo, y precisamente por eso es la década donde más fácil resulta desperdiciarlo. El error más común es la inacción disfrazada de prudencia. Esperar. Esperar a ganar más, esperar a entender mejor, esperar a sentirte listo. El problema es que el interés compuesto no espera, y cada año que pasa sin invertir no es un año perdido, es un multiplicador que desaparece para siempre. Postergar de los 25 a los 35 no te quita 10 años. Te quita más de la mitad de tu patrimonio final, aunque luego inviertas más agresivamente. Es una de las pocas áreas de la vida donde el esfuerzo posterior no compensa el tiempo perdido. A esto se suma la invisibilidad crediticia. Mucha gente en sus 20 presume no deberle nada a nadie, pero no entiende que no existir para el sistema financiero es casi tan malo como existir mal. No construir historial, no usar crédito de forma estratégica, no aprender a manejar deuda buena, te deja fuera de oportunidades futuras justo cuando más las necesitas. El crédito no es el enemigo, la ignorancia sobre cómo funciona sí lo es, y pagar ese aprendizaje tarde suele costar intereses más altos, peores condiciones y menos margen de maniobra. Luego está la falacia del auto nuevo, uno de los errores más eficientes para destruir riqueza temprano. Financiar un vehículo que se deprecia desde el primer día, comprometiendo más del 10% de tu ingreso mensual, no es una decisión emocional, es una decisión matemática pésima. En los 20, ese dinero no solo se va en un objeto que pierde valor, se va en capital que jamás entra al circuito del interés compuesto. Cada mensualidad es una inversión que nunca existió, y el costo real no es el coche, es lo que ese dinero habría sido dentro de 30 años.
La independencia prematura es otro error silencioso. Mudarse solo sin fondo de emergencia no es independencia, es fragilidad financiera con decoración. Vivir al límite, sin colchón, convierte cualquier imprevisto en deuda y cualquier deuda en una cadena que te sigue durante años. La falta de un fondo básico obliga a financiar la vida cotidiana con tarjetas o créditos caros, justo en la etapa donde deberías estar construyendo estabilidad, no sobreviviendo. Todo esto se agrava con el analfabetismo presupuestal. Vivir cheque a cheque no siempre es un problema de ingreso, muchas veces es un problema de estructura. No saber a dónde se va el dinero, no tener un sistema claro, no distinguir entre gasto fijo, variable y ocasional, convierte tus finanzas en una caja negra. Y lo que no se mide no se controla. En los 20, no tener presupuesto no parece grave, en los 40, es una sentencia. A estos errores clásicos se suman otros más modernos y todavía más invisibles. El impuesto de la ignorancia fiscal, por ejemplo. No conocer deducciones, no recuperar saldos a favor, no entender cómo funciona el sistema tributario, es regalar dinero cada año. No es evasión, es desconocimiento, y el resultado es el mismo, menos capital trabajando para ti y más dinero perdido por pura falta de educación financiera básica. También está la trampa de la validación digital. Viajes, experiencias, compras financiadas a meses sin intereses que no son más que deuda emocional para alimentar una narrativa en redes. El problema no es viajar, es financiar experiencias futuras con dinero que aún no existe, sacrificando liquidez y tranquilidad por aprobación externa. Cada pago diferido es una decisión que roba flexibilidad a tu yo del futuro para complacer al yo del presente. Y quizás uno de los errores más subestimados, el costo de oportunidad educativo. No invertir en habilidades de alto valor en los 20 es condenarte a competir por ingresos promedio el resto de tu vida. Idiomas, habilidades técnicas, pensamiento analítico, ventas, programación, todo lo que aumenta tu valor en el mercado laboral tiene un retorno brutal cuando se hace temprano. No hacerlo por comodidad o miedo es otro tipo de deuda, una que no aparece en ningún estado de cuenta pero limita tus ingresos durante décadas. Cuando llegas a los 30, el escenario cambia, pero las trampas no desaparecen, solo se vuelven más caras. Aquí el problema ya no es la inacción, es la presión social. El dinero empieza a fluir mejor, pero también aparecen comparaciones, expectativas y compromisos que no siempre tienen sentido financiero. La boda de aparador es uno de los ejemplos más claros. Gastar más del 20% del ingreso anual en un solo día no es una celebración, es empezar una etapa crítica con una mochila llena de piedras. El matrimonio debería ser una alianza financiera sólida, no un evento que arrastra deuda durante años. La vulnerabilidad ante crisis es otro error común. Llegar a los 30 sin un fondo de 3 a 6 meses es vivir con una falsa sensación de seguridad. A esta edad, las responsabilidades aumentan, y cualquier interrupción de ingresos tiene consecuencias reales. Sin colchón, cada crisis se convierte en deuda y cada deuda reduce tu capacidad de invertir y crecer. Luego aparece la casa trofeo. Comprar más casa de la que puedes manejar no solo por la hipoteca, sino por los costos ocultos de mantenimiento, impuestos, seguros y escrituración, es un error que consume flujo durante años. La casa deja de ser un activo funcional y se convierte en una carga emocional y financiera. Tener techo no es lo mismo que tener patrimonio. En los 30 también se normaliza el confort con la deuda mala. Pagos mínimos, saldos que nunca bajan, tarjetas que se vuelven una extensión del ingreso. Justo cuando deberías estar en tus años más productivos, una parte importante de tu flujo se va a intereses. No por emergencia, sino por hábito. Y el interés compuesto, otra vez, trabaja en tu contra. La inflación del estilo de vida es el clásico asesino silencioso. Cada aumento se absorbe con más gastos, no con más inversión. El nivel de vida sube, pero el patrimonio no. Ganas más, pero no te vuelves más rico, solo más caro de mantener. Es el error que hace que personas con buenos ingresos lleguen a los 50 sin independencia financiera. A esto se suma la ceguera por paternidad. Tener hijos sin presupuestar correctamente los costos reales de crianza y educación no es amor, es improvisación financiera. No planearlo implica sacrificar otras áreas críticas como el retiro o la protección. Y el tiempo perdido aquí casi nunca se recupera. Finalmente, el estancamiento por lealtad. Quedarte más de 5 años en una empresa sin renegociar, sin crecer salarialmente, sin evaluar tu valor real en el mercado, es pagar un impuesto invisible por miedo al cambio. La estabilidad mal entendida cuesta millones a largo plazo,
porque cada año de ingreso subóptimo reduce tu capacidad de inversión futura. Todo esto ocurre antes de los 40. No por mala suerte, no por falta de inteligencia, sino por decisiones que parecen normales cuando las tomas. Y ese es el verdadero problema. Nadie te advierte que estas décadas no se repiten, que cada error aquí se paga con intereses compuestos después, y que defenderte temprano es infinitamente más fácil que intentar corregir tarde. Los 40 y los 50 son las décadas más traicioneras de toda la vida financiera porque, desde fuera, parecen las más seguras. Es cuando normalmente alcanzas tus mayores ingresos, cuando ya sobreviviste a errores pasados y cuando el entorno empieza a tratarte como alguien que ya la hizo. Y precisamente ahí está el problema. La sensación de haber llegado es el mayor enemigo del patrimonio en esta etapa, porque baja la guardia justo cuando el tamaño del capital hace que cualquier error sea exponencialmente más destructivo. En los 40, el error más común es asumir que el tiempo ya hizo su trabajo solo. Mucha gente entra a esta década sin haber calculado seriamente su déficit de retiro. No saber si tienes 3, 4 o 6 veces tu salario anual invertido no es una omisión menor, es volar a ciegas. A esta edad, ya no basta con ahorrar, necesitas saber si lo que tienes es suficiente para lo que viene. El problema es que mirar los números reales suele ser incómodo, así que muchos prefieren no hacerlo y confiar en que más adelante se arregla. No se arregla solo. A esto se suma la desprotección legal, uno de los errores más subestimados y peligrosos. No tener testamento, no estructurar fideicomisos básicos, no dejar instrucciones claras, es dejar tu patrimonio a merced del azar, de juicios largos y de conflictos familiares. No es un tema de muerte, es un tema de control. El dinero sin estructura legal no es riqueza, es un problema latente esperando explotar cuando menos margen de reacción haya. Luego está la fragilidad ante catástrofes. Llegar a los 40 sin seguro de gastos médicos mayores o sin un seguro de vida adecuado no es valentía, es irresponsabilidad financiera. Una sola enfermedad, un accidente o una incapacidad prolongada puede borrar décadas de ahorro en cuestión de meses. Y lo más grave es que no se trata de probabilidades lejanas, se trata de riesgos estadísticamente normales a partir de cierta edad. El patrimonio sin protección es un castillo de arena. Otro error muy común es la fuga de capital por estatus. Después de años de esfuerzo, aparece la idea de la recompensa. Autos de lujo, relojes, membresías exclusivas, casas más grandes de lo necesario. No porque sean indispensables, sino porque ya toca. El problema no es el lujo en sí, es financiarlo con el dinero que debería estar asegurando tu futuro. Cada compra de estatus es una decisión donde el ego compite directamente contra tu jubilación, y casi siempre gana el ego. Aquí también aparece la apuesta desesperada. Personas que, al darse cuenta de que no van tan adelantadas como pensaban, intentan recuperar tiempo perdido con decisiones de alto riesgo. Trading sin conocimiento, criptomemes, inversiones exclusivas prometiendo rendimientos irreales. No es ambición, es ansiedad. Y la ansiedad financiera lleva a cometer errores que no solo no recuperan el tiempo, sino que destruyen lo poco que queda de margen de maniobra. Uno de los errores más duros de esta etapa es el sacrificio educativo suicida. Vaciar el retiro para pagar la universidad de los hijos suele justificarse como un acto de amor, pero financieramente es devastador. Los hijos pueden acceder a becas, créditos o trabajar. Tú no puedes pedir un préstamo para jubilarte. Transferir el problema financiero a tu yo de 70 años no es proteger a tu familia, es cambiar el problema de manos y hacerlo más grave. El divorcio financiero es otro golpe silencioso. Separaciones sin acuerdos claros, sin planeación patrimonial, sin entender el impacto real en activos, pasivos e ingresos futuros. A esta edad, un divorcio mal gestionado no parte el patrimonio a la mitad, muchas veces lo reduce a una fracción, porque se suman impuestos, gastos legales, duplicación de costos de vida y decisiones emocionales que salen carísimas. Cuando se entra a los 50, el tiempo deja de ser un aliado flexible y se convierte en un recurso limitado. Aquí aparece el canibalismo de activos. Retiros anticipados de fondos de inversión o retiro para cubrir gastos que no fueron bien planeados. Cada retiro con penalización no solo reduce el capital, reduce el futuro flujo de ingresos. Es como vender partes del motor para seguir avanzando unos kilómetros más. También surge la parálisis por aversión al riesgo. Mover todo a renta fija demasiado pronto por miedo a perder lo acumulado parece prudente, pero muchas veces garantiza perder poder adquisitivo frente a la inflación. A esta edad, el riesgo no es solo perder dinero en el mercado, es que el dinero deje de crecer lo suficiente para sostenerte durante décadas de retiro.
El exceso de conservadurismo también destruye patrimonio, solo que más lentamente. El lastre de la deuda tóxica es otro problema grave. Llegar a la prejubilación con tarjetas, créditos personales o hipotecas mal estructuradas es cargar peso innecesario cuando deberías estar aligerando la marcha. Cada pago fijo reduce la flexibilidad. Cada interés pagado es dinero que ya no trabaja para ti. Muchos además cometen la omisión de los aportes finales estratégicos. No aprovechar los beneficios fiscales de los años previos al retiro es perder una de las últimas oportunidades de optimizar impuestos y acelerar la consolidación. Aquí ya no se trata de acumular sin sentido, sino de hacerlo de forma inteligente. A esto se suman errores profundamente emocionales, como el aval tóxico familiar. Firmar como aval para hijos adultos, sobrinos o familiares por presión emocional pone en riesgo el techo de tu vejez por problemas que no te corresponden. A esta edad, un error así no se corrige con más trabajo, se paga con tranquilidad futura. Y finalmente, el síndrome del sándwich. Cuidar padres ancianos mientras aún apoyas hijos dependientes sin una estrategia clara puede drenar tus finanzas en pocos años. No por falta de amor, sino por falta de estructura. Sin red de seguridad, este rol puede consumir ahorros, ingresos y salud mental al mismo tiempo. Los 40 y los 50 no son para improvisar, son para blindar. A mayor patrimonio, mayor debe ser la defensa. Aquí el problema ya no es crecer rápido, es no perder lo construido. Cada decisión pesa más, cada error cuesta más y cada omisión se vuelve más difícil de corregir. La riqueza en esta etapa no se mide por lo que tienes, sino por lo bien que está protegido. A partir de los 60, el juego cambia por completo, aunque casi nadie se da cuenta a tiempo. Durante décadas te dijeron que el objetivo era acumular más, crecer más, llegar a cierto número, pero aquí se revela la verdad incómoda: no ganarás esta etapa por cuanto lograste juntar, sino por cómo ejecutes la salida. Muchos patrimonios sólidos no se destruyen en los 20 ni en los 40, se diluyen lentamente en los 60 por falta de estrategia, por improvisación y por no entender que ahora el enemigo ya no es la falta de dinero, sino la mala administración del que sí tienes. Uno de los errores más comunes es la improvisación de flujos. Personas que pasaron toda su vida ahorrando, invirtiendo y siendo disciplinadas, llegan al retiro sin una lógica clara de cuánto pueden gastar, de dónde debe salir el dinero y en qué orden. Retiran lo que se necesita, esperando que alcance, sin entender que sin una regla clara estás retirando a ciegas. No saber cuánto puedes extraer sin matar el capital convierte cada año en una apuesta silenciosa contra tu propio futuro. La ansiedad aquí no viene de gastar, viene de no saber si estás gastando demasiado. A esto se suma la austeridad irracional. Vivir pobre para morir rico no es prudencia, es un error de cálculo. Hay personas con patrimonio suficientes para vivir bien, pero que siguen comportándose como si cada gasto fuera una amenaza existencial. Postergan experiencias, viajes, decisiones importantes, esperando un después que muchas veces nunca llega con la salud necesaria para disfrutarlas. El dinero no fue creado para acumularse indefinidamente, fue creado para financiar una vida, y cuando esa vida entra en su etapa final, no usarlo es tan grave como haberlo desperdiciado antes. Otro error crítico es solicitar la pensión de forma prematura. Muchas personas, por miedo o desconocimiento, activan su pensión apenas es posible sin entender el impacto real que eso tiene a largo plazo. Reducir el beneficio mensual hasta en un 30% por adelantarte unos años no es un pequeño ajuste, es una decisión que te acompaña durante toda la vejez. Ese dinero que hoy parece suficiente es el que más falta hará cuando los gastos médicos y la inflación empiecen a presionar con fuerza. Y hablando de eso, la ceguera ante la inflación médica geriátrica es devastadora. Muchos planes de retiro se hacen suponiendo gastos relativamente estables, cuando la realidad es que el costo de la salud se acelera justo cuando los ingresos dejan de crecer. No prever esto es condenar el patrimonio a ser consumido por cuidados, tratamientos y servicios que no estaban contemplados. Aquí el problema no es gastar en salud, es no haber invertido antes en reducir ese gasto futuro. También aparece el vacío de propósito. Personas que trabajaron 40 años con una rutina clara, un rol definido y objetivos externos, llegan al retiro sin saber qué hacer con su tiempo. El retiro sin visión no solo afecta la salud mental, también impacta las finanzas. Se gasta mal, se toman decisiones impulsivas o se cae en una inercia que acelera el deterioro físico y emocional. El dinero puede sostener el cuerpo, pero sin propósito no sostiene la vida. Aquí entra uno de los conceptos más importantes y menos entendidos de toda la vida financiera, la transición de acumulación infinita a desacumulación estratégica.
Durante décadas entrenaste para no gastar, para diferir placer, para maximizar el futuro. A partir de los 60, ese mismo hábito mal aplicado se vuelve un problema. No se trata de vaciar las cuentas sin control, se trata de diseñar cómo transformar el capital acumulado en experiencias, bienestar y tranquilidad antes de que la salud limite tus opciones. Este es el punto donde muchos patrimonios fracasan porque nadie les enseñó a gastar bien. Gastar estratégicamente es tan importante como invertir estratégicamente. Significa entender qué experiencias tienen mayor valor cuando se hacen temprano, qué gastos realmente mejoran tu calidad de vida y cuáles solo llenan espacios emocionales. No todas las experiencias valen lo mismo a los 65 que a los 80, y el dinero que no se usa a tiempo pierde su utilidad real. Por eso, la inversión más rentable en esta etapa no suele estar en los mercados, sino en la salud preventiva. La llamada Healthspan no es un concepto motivacional, es un activo financiero. Cada peso invertido en mantener movilidad, fuerza, claridad mental y autonomía reduce de forma directa los gastos futuros en cuidados, dependencias y tratamientos costosos. No se trata de vivir más años, se trata de vivir mejor los años que tienes, porque esos años de buena salud son los únicos donde el dinero realmente puede cumplir su función. También aparece una reflexión profunda sobre el legado. Mucha gente confunde legado con dejar dinero, cuando en realidad el legado es dejar estabilidad, orden y ejemplo. Morir con millones en el banco no garantiza nada si no hubo una estrategia clara de transferencia, de educación financiera para los herederos y de uso consciente del patrimonio. Sin estructura, el dinero suele desaparecer en una generación, a veces en pocos años. Aquí es donde cobra sentido la idea de optimizar la curva de utilidad vital. No se trata de maximizar la cuenta al morir, sino de maximizar las experiencias financiadas antes de que el cuerpo te cobre factura. El error más grande no es quedarte sin dinero a los 90, es haber tenido dinero a los 60 y no haberlo usado cuando todavía podías caminar, viajar, aprender y disfrutar con autonomía. La etapa final no es un cierre pasivo, es una ejecución activa. Cada decisión cuenta porque el margen de corrección es menor, pero la claridad puede ser mayor que nunca. El dinero deja de ser un marcador y se convierte en una herramienta de diseño de vida. Quien entiende esto no vive con miedo a gastar ni con culpa por disfrutar, vive con intención, sabiendo que cada recurso fue acumulado para este momento y no para convertirse en un número sin sentido. Aquí se revela el verdadero objetivo de todo el sistema. No acumular por acumular, no trabajar para morir rico, sino haber transformado el capital en una vida plena antes de que el tiempo y la salud pongan límites que ningún dinero puede negociar. Todo lo anterior suena fuerte, pero aquí es donde deja de ser una opinión y se convierte en un problema matemático. El interés compuesto no negocia, no entiende de excusas ni de contextos personales, solo responde al tiempo y a la consistencia. La diferencia entre empezar a invertir a los 25 o a los 35 no son 10 años menos de esfuerzo, es perder más del 50% del patrimonio final, incluso si después intentas compensarlo invirtiendo más dinero. El tiempo temprano vale más que el dinero tardío, y esa es una verdad que incomoda porque no se puede recuperar. Piénsalo así, una persona que invierte una cantidad modesta desde los 25 puede terminar con más capital que alguien que invierte el doble desde los 35. No porque sea más disciplinado, sino porque dejó que el tiempo hiciera el trabajo pesado. Ese 50% que desaparece por esperar una década es la diferencia entre retirar con tranquilidad o vivir ajustado, entre elegir cómo vivir o aceptar lo que alcance. Aquí es donde también entra la lógica del retiro. Cuando aplicas una regla clara de extracción, entiendes por qué ese capital base era tan importante. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de cuánto ingreso sostenible puede generar sin agotarse. Cada error temprano reduce ese flujo futuro, y cada año de inacción se paga con menos libertad más adelante. La matemática es brutal porque es simple. No castiga a los que fallan una vez, castiga a los que postergan sistemáticamente. Tus errores de los 20 y 30 no se sienten en ese momento, se sienten décadas después, con intereses compuestos en tu contra. Y cuando llegas ahí, ya no hay atajos, solo consecuencias. Si algo queda claro después de ver los números y los errores por década es que el problema nunca fue la falta de oportunidades, fue la falta de defensa. El éxito financiero no es un evento que ocurre un día, es un proceso diario de evitar decisiones que parecen pequeñas pero que, repetidas durante años, destruyen el capital. Aquí no gana el más brillante ni el que toma más riesgos, gana el que protege su dinero de su propio comportamiento. El cambio real ocurre cuando dejas de preguntarte cómo ganar más y empiezas a preguntarte qué hábitos te están robando futuro. Automatizar decisiones, limitar la gratificación instantánea,
Vivir por debajo de lo que puedes y no de lo que te aprueban socialmente es lo que mantiene vivo el interés compuesto. No es disciplina heroica, es diseño inteligente para no sabotearte cuando el ego, el cansancio o la presión aparecen. Y en esta lógica, la salud deja de ser un tema secundario y se convierte en un activo financiero central. Mantenerte funcional, móvil y mentalmente claro reduce gastos futuros de forma garantizada. Ninguna inversión tiene ese retorno. Proteger tu cuerpo es proteger tu patrimonio, porque cuando la salud falla, el dinero se va rápido y sin pedir permiso. Este candado mental es entender que la acumulación infinita es una trampa. La verdadera libertad está en la estrategia vital, saber cuándo defender, cuándo usar y cuándo disfrutar sin culpa. El dinero es una herramienta, no una puntuación, y quien aprende a jugar a la defensiva termina ganando sin necesidad de correr más rápido que nadie. Si aplicas esta defensa a tiempo, no solo vas a tener dinero, vas a tener opciones. Opciones para decidir cómo vivir y no depender de lo que alcance. El futuro no castiga a los que ganan poco, castiga a los que ignoran estos errores. Soy Mateo. Comenta en qué década estás y cuál de estos puntos te hizo ruido. Y si quieres seguir blindando tu patrimonio, suscríbete.